Y pues vamos a dar la cordial bienvenida a cada uno y cada una de ustedes. Mi nombre es Luis Francisco Sandoval y pues estamos en esta serie de talleres denominados neurocoloquios, compartiendo hoy el tema el desafío de la inclusión y atención a las necesidades educativas específicas en la escuela pública. ¿Y por qué especificar escuela pública? Porque las características y los recursos y las necesidades que se presentan muchas veces en el sector público difieren relativamente de las que se presentan en el sector privado. Aunque por supuesto todos somos seres humanos, todos somos en una escuela, somos docentes, somos niños y niñas, somos padres y madres. eh, Hay algunas características que difieren dadas las condiciones particulares y los recursos con que se pueden contar en una área y en otra. Y pues tenemos acá para compartir con nosotros a la licenciada Vania Eunice Gómez Pineda. La licenciada Gómez es psicóloga educativa. eh, Previo estudió la carrera de lenguaje, con dificultades de lenguaje y como terapista de lenguaje y también educación especial en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un dato importante es que tuvo una experiencia muy significativa y un aporte muy valioso en el Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala. Eh, Ahí pues se enamoró, dice ella, del trabajo con los niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad, en este caso auditiva, y pues es una experta en el lenguaje de señas, que es reconocida por generaciones de maestros y maestras que luego se capacitan también en esta área. Eh, pues el, el amor que ha sentido por las personas con discapacidad lo hizo que en su función como docente, de primero en la escuela del Mezquital de la zona 12 y luego en la escuela urbana mixta de Villalobos, anexo 2 o 2 anexo, eh, pues se diera cuenta de la cantidad de niños y niñas que habían que tenían una necesidad educativa específica de apoyo. Y pues eso lo hizo de primero intentar fundar un aula recurso y pues tarea que tuvo una cantidad de situaciones de dificultad para lograr establecerla y pues posteriormente pues logró desempeñarse ya como maestra de educación especial asignada a esta escuela. Ha participado en diversas actividades formativas y de apoyo a las personas eh, con discapacidad y sin discapacidad. Y actualmente, pues trabaja aparte de su trabajo en la Escuela de Villalobos, en la Fundación Pedro Poveda, que es una fundación que dirigen la institución teresiana pues dentro de esa institución es coordinadora del equipo de movimiento socioeducativo de Guatemala y representante del equipo en el equipo de la propuesta socioeducativa para América Latina. Eh, Esto pues es una breve introducción a la trayectoria y la formación de la licenciada Vania Gómez, que hoy tiene a bien compartir con nosotros. Y sin más, pues le damos la bienvenida y un aplauso virtual a la licenciada Vania y pues es todo suyo este neurocoloquio y le agradecemos mucho por su compartir. Gracias, licenciado, por la invitación. Para mí es un honor, un privilegio. Jamás me esperé estar acá.
¿verdad? En un neurocoloquio yo compartiendo, ¿verdad? No, nunca lo imaginé, la verdad es que no. Eh, y bueno, tengo tanto que contarles, ¿verdad? Pero para empezar, decirles que para mí es un regalo. Precisamente en este año estoy cumpliendo 15 años de estar en la Escuela Villalobos II Anexo como docente de educación especial. Ahora con el aula inclusiva, ¿verdad? Porque así se llama actualmente el programa, Escuela Inclusiva con Docente de Educación Especial. Ha tenido una serie de transformaciones. Cuando inicié ahí era aula recurso, ¿verdad? Como ya más o menos usted mencionaba, ¿verdad? Cuando yo me hice maestra, mi práctica docente fue en primer grado y ahí me di cuenta que habían tantos desafíos para los niños, ¿verdad? Fue en la escuela Josefina Alonso Martínez en la zona 6 allá en Jocotales. Y ahí dije yo, pues yo no quería ser, o sea, no era mi fin, mi afán ser psicóloga, sino prepararme para ser una mejor maestra siempre. Y fue estudiar terapia del lenguaje, porque descubrí que ahí se podía trabajar con las dificultades de los niños en cuanto al aprendizaje. Y luego pues terminé graduándome como psicóloga educativa. Sin embargo, ha sido esa experiencia como docente la que me ha hecho llegar a donde estoy, ¿verdad? Que más que una preparación teórica académica, es es un crecimiento de conciencia, ¿verdad? Eso es en lo que yo más creo que así ha sido. Cuando yo inicié, pues inicié en un colegio como maestra, ya hace más de 20 años, y seguía con lo mismo, ¿verdad? Descubriendo que había niños que tenían dificultades. No estudié para ser maestra de educación especial, no soy educadora especial con un título como tal, ¿verdad? Luego me voy estudiando terapia de lenguaje, me voy encuentro la oportunidad de poder trabajar en la escuela para niños sordos, comunicación total. Son los niños los que me enseñan la lengua de señas de aquel tiempo. Tampoco soy una experta, ahora la lengua de señas es algo nacional oficial, ¿verdad? Que tengo que prepararme para eso, ya no estoy preparada para eso. Mis exalumnos ahora son adultos, ¿verdad? Y cada vez que me encuentro con ellos me corrigen y ya no les entiendo mucho, ¿verdad? Pero fue una experiencia maravillosa. Luego, pues metí mi papelería para obtener una plaza en el ministerio, pero como no salía, yo estaba feliz en el comité, de verdad, era algo hermoso para mí. Cuando me salió la plaza, no fue tan alegre, ¿verdad? Pero uno de de las personas en la departamental norte en ese entonces me dijo, mire, mija, acepte la plaza. Y me la dan en la tarde, no en la mañana. Era algo así como que, "Ay, ¿cómo voy a hacer con esto, verdad?" Y esta persona me dijo, mire, mija, acepte la plaza y después mira qué hace, pero jamás va a poder avanzar en la vida tanto si no es un lugar teniendo una plaza en el ministerio. Total es que la acepté y ahí como docente regular, en el mezquital, en la jornada de la tarde. Y ahí se me seguían presentando los casos, ¿verdad? Y yo sin saber realmente qué hacer, ¿verdad? Porque la verdad que no era yo decía dificultades de aprendizaje, pero también habían otros casos más difíciles, ¿verdad? Y entonces ya fui descubriendo que había aulas recurso, investigué, traté junto con el director, él me decía, haga lo posible y aquí miramos cómo hacemos para darle el aula, para apoyarla, ¿verdad? Pero lamentablemente o felizmente, ahora como uno mira la vida en perspectiva en cuanto a lo que sucedió en el pasado, ¿verdad? Felizmente, aunque en ese momento me enojé mucho, la supervisora no me quiso liberar, ¿verdad? Entonces no fue posible crear el aula recurso en el Mezquital. Bueno, yo triste, pues cuando vi oportunidad, hubo una convocatoria para obtener la plaza de docente de educación especial en la escuela Villalobos II Anexo y era en la mañana.
Yo sin conocer dónde era, metí mis papeles para esa escuela y gané, gracias a Dios. Sin saber que era un lugar, pues, con un prestigio que quizás, tal vez en aquel entonces ni mi familia ni yo hubiéramos querido, que queda muy cerca de mi casa. Yo vivo aquí cerca, pero no conocía. Incluso el director me dijo, mire aquí, o sea, es peligroso, ya lo pensó bien. Costó mucho incluso que él quisiera la plaza de alguna forma. Pero total es de que después de esfuerzos llegué ahí y sin saber que ahí tenía una misión, ¿verdad? Es un asentamiento. Villalobos es un asentamiento y como inicia la escuela es precisamente porque una persona que no era maestro, sino que era perito contador, según sé, bueno, la comunidad, siendo un asentamiento, decidió pues inscribir a sus niños en la escuela de la colonia, pero por ser del asentamiento no los aceptaron. Entonces, este señor, que ahora le dicen el profesor, que además tenía discapacidad, porque le faltaba una pierna. Él decidió organizarse y fundar la iglesia, la escuela del asentamiento. Justamente pidió ayuda a la iglesia católica. La escuela está a la par de la iglesia católica porque el padre donó el espacio, ¿verdad? El sacerdote, mejor dicho. Y la escuela, pues está ahí. Y fue fundada por este padre de familia, ¿verdad? Con mucha ilusión y dentro de las historias que se cuentan, ¿verdad? Él luchó, ¿verdad? Hasta convertirse en un maestro empírico, ¿verdad? Y consiguió todo lo necesario humildemente, ¿verdad? La escuela ha sido construida únicamente por los padres de familia, ¿verdad? Nunca ha recibido, bueno, ahora ya, pero no es una construcción que el Ministerio de Educación haya dado. ¿Verdad? Han sido los padres de familia, por eso es que hace algunos años se nos estaba cayendo, eh, se había hecho segundo nivel y se tuvo que destruir, ¿verdad? Y se hacen pasitos solo con la comunidad. Nos han contado que hay maestras que han salido favorecidas con plaza ahí y no la han querido, ¿verdad? Porque no les gusta llegar a un lugar que tal vez es un asentamiento, es una roja, se habla mucho de las maras y sí, pues todo eso existe, ¿verdad? Pero es parte de la vida, ¿verdad? Y yo ya me siento ahí eh, parte de esa comunidad. Pues así inicia mi historia en esa escuela. Uy, no sé cómo, ya no quiere avanzar esto. Ahí está. Pero para empezar con los desafíos, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer, por favor. Y así, esto es un neurocoloquio, ¿verdad? Se trata de compartir, de, de también de consultar, de preguntar o de opinar, ¿verdad? Lo que vengo a contarles es parte de mi historia, ¿verdad? En una escuela, en mi escuelita, Diálogos 2 Anexo. No es que se generalice, ¿verdad? Aquí hay muchas personas que, por cierto, muchísimas gracias por estar aquí. Amigos, amigas, posiblemente, ¿verdad? Que nada que ver con este tema, pero que aquí están solo para verme. Y también hay colegas de equipo de educación especial y del Ministerio de Educación acá, que podrán desde su perspectiva decir que no es así o que sí o no sé, ¿verdad? Pero con todo amor y respeto. Bueno, la primera pregunta, el primer desafío para mí es, ¿todos son bienvenidos a la escuela? ¿Verdad? Ese es uno de los primeros grandes retos, ¿verdad? Eh, porque quienes pueden y quienes no pueden estar en la escuela pública depende de las decisiones que toman las autoridades, ¿verdad? Básicamente. En este caso, en la Escuela Villalobos 2 Anexo, cuando yo llegué, ya habían niños con discapacidad, ¿verdad? Esas decisiones las tomó anteriormente el director que estaba ahí, que era algo, pues, sorprendente, ¿verdad? Porque no había nadie que los atendiera, pero estaban ahí, ¿verdad? Y fue la primera población con la que yo trabajé, ¿verdad? Como les digo, no es que yo me haya súper preparado, ¿verdad? Gané la plaza porque tenía estudios en psicología educativa y en terapia del lenguaje.
pero no soy maestra de educación especial. Digo esto porque muchas veces una de las barreras también es esa, ¿verdad? Decir, ah, no, yo como no sé, yo como soy maestra regular, ¿verdad? Yo no puedo, yo no estudié en la universidad, usted porque estudió en la universidad, ¿verdad? Pero no, simplemente son desafíos, ¿verdad? Y absolutamente de hace 15 años ahora es totalmente distinto el panorama en cuanto a todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Respecto a los casos que se nos presentan en la escuela y en la escuela pública en específico, ¿verdad? Entonces, primero es eso, ¿verdad? Y creo que esto no solo es en la escuela pública, ¿verdad? Sino que en cualquier institución educativa, realmente todos son bienvenidos. Ahí está uno de los primeros desafíos, ¿verdad? ¿Y qué tan preparado está el equipo docente? ¿Verdad? Por lo general no hay ninguna preparación para el trabajo con la diversidad y en algunos casos tampoco hay disposición para hacerlo, ¿verdad? Una cosa es que no estamos preparados y otra es que nuestra mente, nuestra actitud nos dice que no podemos, ¿verdad? Nos da miedo, ¿verdad? Y es comprensible totalmente, totalmente es comprensible. Yo también he tenido miedo de muchos casos, de muchas cosas, de hasta pues de muchas situaciones que se dan. Y no solo respecto a la discapacidad, sino también estar dentro de un ambiente donde hay muchos riesgos, ¿verdad? Pero en general, en una escuela pública, pues el equipo docente no está preparado para tener una atención a la discapacidad, a la neurodiversidad, ¿verdad? Pero aquí en la foto podemos ver que también nos podemos contagiar un poquito de actitud, ¿verdad? De hecho, en la foto aparecen las maestras que aceptaron en ese entonces, hace unos años, pues hacer la seña de Guatemala, ¿verdad? Otras maestras no, ¿verdad? Y ahora lo tomo así, antes me enojaba mucho, ¿verdad? Pero ahora yo sé que cada quien está viviendo su proceso y cada quien hace lo que mejor puede, ¿verdad? Y yo no puedo cambiar a las personas de un momento a otro, ¿verdad? Sino, si les inspiro, qué bueno. Si aprendemos juntos, pues qué bueno, qué maravilloso, ¿verdad? Hay condiciones para una educación inclusiva, ¿verdad? Lamentablemente no hay condiciones para desarrollar una educación inclusiva de calidad. Los edificios muchas veces son inaccesibles. Algunas no cuentan ni con servicios básicos para la población regular, ¿verdad? Menos con los servicios necesarios para personas con necesidades específicas, ¿verdad? Ahí podemos ver una foto, ¿verdad? De que se me inundaba el aula, ¿verdad? No solo a mí, a todos, que tembló y se está cayendo la escuela, nos la suspenden, en fin, muchísimas, muchísimas situaciones, ¿verdad? Hemos estado en chozas, eh, porque teniendo las aulas de block, pero no están aptas, ¿verdad? Para tener niños adentro, en fin. Gracias a Dios, pues a las gestiones y a donativos, pues se han hecho muchas colaboraciones. La Cruz Roja en su momento nos ayudó y pues ahorita ya tenemos un mejor edificio, que tampoco es el que tenga las mejores condiciones como para una educación inclusiva, ¿verdad? Falta muchísimo. ¿Cómo ha respondido la comunidad, verdad? Eh, ha habido cierta resistencia, ¿verdad? Hasta la fecha hay resistencia. Pero a lo largo de este tiempo se ha ido transformando la comunidad y se hace cada vez más inclusiva, ¿verdad? De hecho, ahora pues ya se sabe, después de 15 años, que la escuela es inclusiva, que puede aceptar a niños con discapacidad, con dificultades. Llegan ahora personas de otras comunidades, ¿verdad? Que se atreven a entrar al asentamiento, porque ahí está el aula inclusiva, ¿verdad? Entonces, la propia comunidad permite eso, ¿verdad? Y entonces eso es algo, es un logro. Ese desafío se convirtió ya en un logro, ¿verdad? Se transformó. Bueno, me puse a pensar que había muchos desafíos, ¿verdad? Y que seguramente ustedes me podrán dar muchos más, sobre todo las compañeras que han vivido esta experiencia
como docentes en el Ministerio de Educación, como docentes de educación especial. Otro de los grandes desafíos es el diagnóstico y las terapias. ¿Qué pasa con el diagnóstico y las terapias en una escuela pública, verdad? Lamentablemente no contamos con los recursos profesionales para diagnosticar y tampoco para brindar terapias en una escuela pública, ¿verdad? Siempre tenemos que buscar alianzas con otras instituciones, ya sea públicas o privadas. Lamentablemente, eh, tampoco se dan abasto, ¿verdad? Si necesitamos que los niños reciban terapia del lenguaje, que se les evalúe, ¿verdad? Tenemos en este momento al ICS, al Hospital Nacional de Infectología, al Hospital General, al Hospital Roosevelt, ¿verdad? Que son las instituciones del gobierno, ¿verdad? Porque nuestros padres no tienen el recurso, ¿verdad? Son algunos padres contados que pueden, por ejemplo, ir al Hospital Juan Pablo II y que ahí les hagan el diagnóstico, las tarifas son de apoyo, ¿verdad? También hacemos alianzas con algunas universidades, ¿verdad? Pero se llenan, los, los servicios se llenan, ¿verdad? Entonces es un gran desafío poder tener un diagnóstico con con certeza, ¿verdad? Porque además es un proceso que no es de un momentito, ¿verdad? Y muchas veces, tristemente, los profesionales que están a cargo en algunos lugares, ¿verdad? Muchas veces, o porque son practicantes, o porque es un servicio público, no están tan preparados, ¿verdad? Y a veces los diagnósticos no era ese, después hay que reevaluar, en fin. Ahorita lo más importante en la escuela pública es hacer un diagnóstico funcional para que podamos atender a los niños, ¿verdad? Que es lo que siempre hemos hecho, porque lo más importante, tengan o no diagnóstico, es apoyarlos, ¿verdad? A ellos y a sus familias. Eh, el apoyo institucional, ¿verdad? Muchas veces, y lo digo desde mi experiencia, nuevamente lo repito, en las propias compañeras, pues no están muy de acuerdo que haya aula inclusiva, recibamos niños con discapacidad, ¿verdad? Ha ido cambiando, pero ha sido un proceso muy lento para algunas, para otras no. Para otras, pues ya tenían en su familia casos de discapacidad y fue muy sencillo, ¿verdad? Eh, ya era un nivel de conciencia respecto a esto que fue para ellos, pues algo bueno, ¿verdad? Que hubiera un aula inclusiva en la escuela. Cuando me refiero al apoyo institucional, me refiero al ministerio en general, ¿verdad? Supervisores, a, a coordinadores, a todos los que tienen que intervenir. Si bien hacen su mayor esfuerzo, sabemos que hay muchas carencias, ¿verdad? El programa, pues, podría estar mejor, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchas carencias, que con cada gobierno hay algo nuevo, ¿verdad? Que muchas veces somos plan piloto, ¿verdad? Bueno, ahora hay que hacer esto, miremos si funciona, ¿verdad? Ahora hay que trabajar así, a ver si esto funciona, ¿verdad? Y sobre todo ese apoyo desde los supervisores y los directores, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, a la cantidad de estudiantes que pueda haber en un aula. En mi escuela, particularmente, las aulas son pequeñas, con poca ventilación. Y si tenemos 40 niños y por lo menos 6 de ellos tienen discapacidad o dificultades, ya es otro desafío más, ¿verdad? Yo siempre he expresado mi deseo de que donde haya una escuela inclusiva, donde haya aula inclusiva, donde haya niños con discapacidad, sí se podría tomar esas adaptaciones, ¿verdad? Para que el grupo pueda ser menor, para que la atención sea mejor, ¿verdad? En los casos más graves, pues nos hemos apoyado con madres, ¿verdad? Con las propias madres se convierten en apoyo, ¿verdad? Porque hay casos que no se les ha dicho no en la escuela, pero que tampoco estamos totalmente
en el recurso como para poder atenderlos y evitar sobre todo que ocurra algún incidente, ¿verdad? Tenemos en un grado, por ejemplo, unos gemelos, en cuarto grado están, que tienen autismo, ¿verdad? Y que necesitan apoyo permanente. Entonces ahí contamos con la tía o con la mamá que está presente generalmente o afuera de la clase por cualquier cosa, ¿verdad? Porque ya la maestra no solo los tiene a ellos, tiene otros 6 más que presentan dificultades y el resto del grupo, ¿verdad? Entonces, cosas como esa, que en un colegio quizás, ¿verdad? Es requisito tener un maestro sombra o cosas así. Y los recursos, ¿verdad? ¿Con qué recursos cuenta una escuela pública? Con muchos y con pocos, ¿verdad? Tenemos los recursos que el ministerio manda a todas partes, ¿verdad? Con lo mucho o con lo poco, ¿verdad? Ya les digo, cada gobierno también hace diferencias, ¿verdad? Eh, pero con lo que tenemos, con eso tenemos que trabajar. Y en mi caso, pues yo siempre estoy viendo quién me ayuda, quién dona, quién tiene juegos, quién tiene libros, quién todo lo que puedan ayudarme, pues yo lo recibo. Si bien tenemos niños que son familias muy bien establecidas, quizás comerciantes, ¿verdad? Que pueden dar mejor calidad de vida a sus hijos, tenemos niños de muy escasos recursos, ¿verdad? Que tal vez nunca han tenido acceso a un rompecabezas, por ejemplo, ¿verdad? Y cosas así. Bueno, esto creo que el diagnóstico y las terapias creo que ya lo dije. Ahora, ¿y después de la primaria qué? Porque el aula inclusiva, ahorita las escuelas con aula inclusiva, pues están, digamos, las pocas escuelas, porque no son muchas, ¿verdad? No sé cuántas puedan ser a nivel nacional, pero a nivel de la departamental sur, somos 8, creo yo. 8, 8 escuelas nada más cuentan con este servicio, ¿verdad? Entiendo yo, pues que el objetivo es que todas las escuelas sean inclusivas, tengan o no docente de educación especial, eso es lo ideal, pero para eso se necesita muchos y grandes procesos, ¿verdad? Lamentablemente nosotros, bueno, felizmente nosotros en la primaria, digamos, pues hacemos lo posible para que nuestros chicos salgan de sexto grado y aunque llegan muchos niños, sobre todo con discapacidad intelectual o discapacidades más profundas, pues, ¿verdad? Que salen de sexto grado con adecuaciones curriculares, que no tienen las destrezas como para ir a primero básico, ¿verdad? Pero que si hubiese un programa, podrían estar en los básicos, pero de lo contrario, lamentablemente la gran mayoría de los niños que han salido de mi escuela se quedaron con sexto primaria y ya no hay más. Y ahora están en sus casas, ¿verdad? Son jovencitos, ¿verdad? Que sí, pues sí se adaptaron a la comunidad, es algo lindo, la comunidad los reconoce, si van a la tienda, saben que no puede hablar bien, que tiene una discapacidad intelectual, pues no les tienen miedo, ¿verdad? Como podría haber sido en el pasado, ¿verdad? Pero ahí se quedaron, ¿verdad? O trabajan en trabajos informales y que pueden representar un peligro, ¿verdad? Porque tienen muchos de ellos que sobrevivir también, ¿verdad? Pero es triste para nosotras como en la primaria, ¿verdad? Ver estos casos y que como que todo el esfuerzo que hicimos ahí se quedó, ¿verdad? Porque ya no hay un seguimiento para los básicos. Ahorita se están haciendo esfuerzos, ¿verdad? Se están haciendo esfuerzos, por lo menos en el área sur. Mi coordinadora ha hecho los esfuerzos para que niños con discapacidad intelectual pues estén en los básicos, siempre con sus adecuaciones, pero no ha sido sencillo. No es sencillo, todavía hay mucha resistencia, ¿verdad? Y en parte hay razón, ¿verdad? Ese desconocimiento. eh, Ahí sí que la ignorancia es la que nos hace actuar en todo, ¿verdad? Entonces, debe ser más complicado estar en los básicos ya con jóvenes
y tener eh, que adaptar las cosas a un nivel muy, muy básico, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con los casos más graves, sobre todo de discapacidad intelectual? Con algunos casos hemos tenido la posibilidad y nos han aceptado niños que salieron de sexto primaria en el neurológico, por ejemplo. Pero ya es una institución que es privada, ¿verdad? Los padres tienen que pagar. Pero cuando tenemos ya algunos jovencitos que pudieron y sus padres pueden y los llevan, ¿verdad? Y pagan la mensualidad, que se han formado ahí. Y gracias a Dios, pues hemos sabido de algunos que ya están trabajando. Eso pues claro que nos llena de alegría, ¿verdad? Pero nos entristece que hay otros casos en los que al no poder los papás pagar una institución privada, pues se tuvieron que quedar solamente con la primaria, ¿verdad? Y vamos a los padres, ¿verdad? Y los padres y madres y sus duelos, ¿verdad? Que era hace poquito que estuvimos, tuve la grata experiencia de estar con la licenciada Raquel Quesada, ¿verdad? Que vino a Guatemala y hablábamos de eso, ¿verdad? De ese, que a veces nos cuesta entender a los padres, ¿verdad? Los juzgamos mucho, ¿verdad? Sí, que no nos ayudan, no los llevan a hacer el diagnóstico, no los llevan a las terapias, ¿verdad? Pero detrás de cada familia hay una gran historia, ¿verdad? Y cuando conocemos esa historia, pues podemos ayudar mejor, ¿verdad? Ella decía ver la foto completa, ¿verdad? De cada caso, porque para los padres también es complicado y muchas veces no vemos eso, el duelo que los padres están pasando, porque el hijo que ellos deseaban no es el hijo que tienen, ¿verdad? Y dar ese acompañamiento, aunque sea por chispitas, porque no es que estemos preparadas ni que tengamos el tiempo, ¿verdad? Para eso, pero lo hacemos, ¿verdad? Y también nosotras como docentes de educación especial hemos buscado las formas, si bien el Ministerio de Educación de alguna forma pues nos proporciona ciertas capacitaciones, en general la mayoría se forma con lo que puede, buscamos alianzas, vemos a qué curso ir, ¿verdad? Y algunas pues que ya pues han superado mucho en cuanto a no solo son docentes, no solo son psicólogas, no solo son terapistas de lenguaje, sino que se han especializado mucho incluso en otros países, ¿verdad? Bueno, quisiéramos que las escuelas estuvieran al 100%, ¿verdad? Es lo que desearíamos, que todo estuviera al 100, pero solo en un mundo perfecto e ideal. Hoy creo que el desafío es lo que me ha hecho crecer al lado de la comunidad, acompañarnos en los nuevos aprendizajes, ¿verdad? Hemos crecido juntos con las madres, con las maestras, con los niños, ¿verdad? Eh, Me he transformado. Antes me quejaba mucho, ¿verdad? Porque no tengo un aula como quisiera, porque no hay baños dignos, porque los desagües se salieron, porque el alcalde no nos ayuda, aunque se lo hemos pedido 1000 veces, todos los alcaldes que han pasado. Y les hemos explicado que tenemos un aula de recurso, un aula inclusiva, que tenemos niños con necesidades educativas específicas, con discapacidad. Las ayudas no vienen. ¿Verdad? Son muy escasas o muy personales, ¿verdad? Eh, Seguramente algunas de las personas que no puedo ver bien aquí quiénes están, pero me han ayudado de forma personal, por ser mis amigos o mis amigas, ¿verdad? Me han dado algo para mi escuelita, para mis niños, ¿verdad? Y bueno, aquí ya tengo una serie de fotos de parte de la experiencia que hemos que he tenido, ¿verdad? Que hemos compartido con los niños. Ahí está, por ejemplo, un niño que ahora es un jovencito, ¿verdad? Él ya estaba en la escuela cuando yo llegué eh, y ha sido una experiencia linda. Sin embargo, se quedó en sexto primaria, ¿verdad? Ya no hubo más para él, ¿verdad?
Y sobre todo, ahí tenemos pues una experiencia de hace algún tiempo, de hacer ventas, baratillos con las maestras, ahí están las señoras de apoyo, ¿verdad? Que tenemos en la escuela y que pues siempre he tenido ese apoyo desde el corazón, ¿verdad? Creo que sí hay muchos desafíos, hay muchos desafíos, pero es en base al desafío en que se pueden lograr muchas cosas también. Si el mundo fuera perfecto, ya no habría nada que hacer. Y alguna vez me dijeron, pero ¿por qué no se cambia de escuela? Tantas dificultades que tienen ahí. Por eso no me voy, ¿verdad? Creo que tenemos una misión donde estemos, donde Dios nos sembró, es preciso florecer. Y estoy intentando, lo hemos intentado y vamos floreciendo. No solo yo, ¿verdad? La comunidad, la comunidad en general. Eh, Ahí vemos algunas experiencias también de los chicos, eh, algunas maestras que se caracterizan por ser un poquito más inclusivas que otras, ¿verdad? Y que dan esa milla más, ¿verdad? Eh, Ahí está mi aula dentro de todo, ¿verdad? Trato de hacerlo lo más lindo posible, pero es un espacio muy pequeño. Lamentablemente no puedo decir, eh, voy a pedir ayuda para que me construyan un aula porque ya no hay espacio, ¿verdad? Si no, tal vez eso hubiéramos hecho. Hace algunos años recibimos una donación de unas computadoras que solo pueden tener un programa, ¿verdad? Que son unos juegos educativos, pero que nos ayudaron mucho, ¿verdad? Ahorita ya no están, ya no sirven, ¿verdad? Prácticamente, pero que en su momento fueron de gran ayuda, ¿verdad? De un amigo personal, ¿verdad? Eh, las experiencias con los chicos, ¿verdad? Y si yo les contara la vida de estos dos niños, uff, ¿verdad? El que tiene el suéter rojo tiene discapacidad intelectual, está en quinto grado, ¿verdad? Y mi otro chiquitito sufrió quemaduras graves. Y como una experiencia sencilla, como llevar a mi perrita y hacer eh, escribir sobre la perrita, sobre los cuidados, fue algo para ellos genial. Fue una experiencia inolvidable, ¿verdad? Entonces, se trata de eso, ¿verdad? Creo que la escuela para muchos es eso, el lugar seguro, ¿verdad? A dónde van a ir, a dónde están. Durante la pandemia tuvimos muchas eh, cartas, opiniones, mensajes, donde nos decían que lo que más deseaban era ir a la escuela. Y no para ir a hacer tareas, para ir a aprender, solo para ir a ver a su maestra y reírse con sus compañeros, ¿verdad? Entonces, esa es mi perrita, Lea. Y ese día fue una experiencia maravillosa, ¿verdad? Y yo me fui transformando también estando en el mezquital, porque ahí, pues a mí me apasiona dar primer grado y enseñar a leer y a escribir. Y tuve la oportunidad, mi papá, no sé por qué, lo vio en el periódico y me dijo, mira, hay un congreso, la Conferencia Internacional de Lectoescritura, que no sé si todavía se está dando, pero en aquel entonces la coordinaba el Consejo Nacional de Lectura. Y como pude, fui. Eso también me transformó. Enseñar a leer y escribir de una forma distinta. Aprendí sobre las bases del lenguaje integral. Luego me involucré con el Colegio Pirámide y Predín. Y ahí otras personas que me ayudaron muchísimo con la metodología, con libros, con capacitaciones, ¿verdad? En su momento era aprender leyendo, la metodología que ellos usan, ¿verdad? Preciosa, ¿verdad? O sea, se aprende a leer leyendo y se aprende a aprender a escribir escribiendo, ¿verdad? Entonces, parte de eso, el llevar a la perrita es una motivación, los niños como pueden escriben sobre la perrita, hablamos sobre sus cuidados, en fin.
¿verdad? Es una metodología que tal vez en otro momento podemos compartir más detalladamente. Yo he hecho algunas cosas ahí en colaboración con otras amigas, ¿verdad? Con Ingrid Shah hemos propuesto y también el Ministerio de Educación en ese sentido nos ha escuchado. Hay una guía para las escuelas inclusivas donde pusieron nuestra propuesta, que nosotros le pusimos el sistema SI, es el sistema silábico integral, en el que hemos hecho ciertas adaptaciones para que todos los niños puedan leer y escribir, ¿verdad? Sin importar sus dificultades o sus discapacidades, ¿verdad? Hay casos en los que definitivamente no lo hemos logrado, pero hemos dado pequeños pasos, ¿verdad? Pero en general nos ha sido muy efectivo. Actualmente la maestra que está en primer grado en mi escuela está usando el sistema silábico integral y es algo pues que es natural hasta cierto punto. Los niños se sienten motivados para leer y escribir, no frustrados, ¿verdad? Aquí está parte del equipo de educación especial de la Guatemala Sur, que además desarrollamos, nosotras mismas hemos buscado nuestra formación también, ¿verdad? Junto a nuestro coordinador en aquel entonces, el licenciado Alejandro Fuentes, y ahora la licenciada Gabriela Aceitún, se han hecho congresos de educación especial, de educación inclusiva, coordinados por nosotras y también financiados por nosotras, ¿verdad? En los que nos hemos empeñado en invitar y que sean los docentes regulares los que se empoderen de estos temas, ¿verdad? Este fue el año pasado, si no, no, el año antepasado fue sobre autismo. El año pasado también nos facilitaron el auditorium de humanidades, ¿verdad? Con las gestiones y contactos y tuvimos presencia de hasta 300 docentes también con el tema de autismo, ¿verdad? Ya estamos ahorita trabajando en lo que vamos a hacer en este año, ¿verdad? Pero al ver que no hay más, ¿verdad? No hay más aulas inclusivas, necesitamos hacer esos aportes, ¿verdad? Y ya les digo, como equipo de educación especial, pues hemos hecho nuestros mejores esfuerzos. Hay experiencias que nos frustran, por supuesto, ¿verdad? A veces te hemos invitado a muchos y resulta que los supervisores se quedaron con la información. Pero bueno, ¿verdad? Y hemos invertido recursos en esto y la población que llegó cuando ha sido presencial, pues no era la que esperábamos y estábamos preparados para 300 y llegaron 100, ¿verdad? El año pasado no fue así, el año pasado sí se llenó. Vamos aprendiendo también, ¿verdad? Sobre eso. Y durante pandemia también tuvimos un congreso en línea, ¿verdad? Que fue enfocado más en los docentes y esa necesidad también de los docentes de una formación más profunda sobre ellos personalmente, ¿verdad? Porque mientras, creo que ya lo hemos hablado en otros coloquios, con otros expertos, mientras los docentes no hagamos nada por sanar nuestras propias heridas, vamos a seguir lanzando nuestras frustraciones a nuestros niños, ¿verdad? Y bueno, ya digo que cada quien tiene su proceso, pero si trabajáramos un poquito más en nosotros, las cosas podrían aún ser mejor, ¿verdad? Trabajamos mucho con los padres de familia, ¿verdad? Es importante, en mi caso, pues, eh, de todo lo que yo escucho y aprendo, eh, una vez escuché que en Cuba educan a los padres para que los padres hagan sus terapias, ¿verdad? Porque no está el recurso, ¿verdad? Así tan cercano. Entonces yo dije, bueno, yo les voy a enseñar a los papás de acá cómo podemos trabajar en casa, ¿verdad? ¿Y qué más podemos hacer? Ahí tengo mamitas que son analfabetas, ¿verdad? O que solo llegaron a primer grado, ¿verdad? ¿Y cómo una mamita va a poder ayudar así a sus hijos, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, tenemos el recurso y que después de la pandemia fue ya más popular del celular y el WhatsApp, ¿verdad? Que también yo, este, a veces no tenemos para
la comida, pero sí tenemos celular y WhatsApp, ¿verdad? Algo insólito. Pero también saberlo aprovechar, ¿verdad? De la mejor forma, con los límites, pero me hace de mucha utilidad, ¿verdad? Actualmente yo utilizo mucho el WhatsApp, es lo primero que les pregunto a los papás. Y porque puedo mandarles videos, ¿verdad? De, no de que lo que ellos van a hacer en la casa, sino que solo que les pongan el video, por ejemplo, del sistema silábico integral, tenemos algunos videos, que solo colocando el video en los niños, todos los días, el niño se aprendía los sonidos, ¿verdad? Sin hacer nada más, porque sabemos también que nuestros padres son padres sobretrabajados, ¿verdad? Y nuestros niños se quedan solos en casa, ¿verdad? Y tienen que ver qué hacen ellos y con sus hermanitos, ¿verdad? Pues ahí está una muestra de más o menos lo que hemos hecho con los padres, ¿verdad? Ahí pueden ver más o menos mi aula, ahí va, ha ido mejorando, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, los instrumentos, pues sí nos los dio la DGS, ¿verdad? Nos dan cierto número, ¿verdad? No todo el que quisiéramos, pero podemos ver algunos materiales también y otros que son donados. ¿Alguien quería hablar? Pues ¿No? yo miro que es una ponencia que nos plantea una realidad de mucho desafío, ¿no? Hay muchos desafíos Sí. por delante en cuanto a, uno, la preparación docente, dos, las condiciones que pueden haber para realmente hablar de inclusión, eh, sobre lo que significa ser inclusivo, ¿no? O sea, porque habrá Sí. muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que podrán decir somos inclusivos, pero que en la práctica no hay tal inclusión, sino es más un asunto de integración o una segregación encubierta muchas veces, ¿verdad? Y como decía Vania, con toda la razón, ¿verdad? Si no estamos preparados, los niños no llegan en realidad a tener el cumplimiento del objetivo y del derecho que tienen a aprender, ¿verdad? Hay muchas situaciones ahí y que sí sería interesante que el grupo pudiera participar también, ¿verdad? En cuanto a que nos dijera, bueno, ¿y por dónde empezar? O sea, si es tanta la situación que existe, ¿verdad? O sea, de la formación docente, de la condición de los niños y las niñas, de los recursos con que estamos contando, eh, con las situaciones de los apoyos institucionales que a veces se tienen buena voluntad, como usted dice, pero no son suficientes, eh, y pues los recursos con los que se cuentan, ¿verdad? ¿Por dónde comenzamos? Tal vez esa podría ser una pregunta, Vania, no sé si usted está de acuerdo, que le pudiéramos hacer a nuestros compañeros y compañeras. Sí, ¿Cuál sí, sería el primer paso que pudiéramos dar para hacer el crossover, dicen en inglés, ¿verdad? Esa pasar la línea de una escuela tradicional o una escuela que, como ha pasado, dice quién entra y quién no entra a la escuela, ¿verdad? Hacer esa escuela en donde todos podemos entrar de la misma forma, pero en donde realmente los niños y las niñas puedan eh, garantizarse el derecho que tienen por igual a un aprendizaje. ¿Por dónde comenzamos? Dice Leslie, ¿cómo motivo a mis docentes para despertar esa pasión, especialmente con primero primaria? Dice. Supongo la pasión también por la lectura, ¿no? Dice Leslie, también me encanta escuchar a la licenciada Leslie Serna. Me encanta escuchar a la licenciada, me motiva mucho y sin dudarlo el amor a la educación es lo que marca la diferencia. La licenciada Leslie Serna está en Quesaltepeque y también. Lick, si me permite. Sí, por Buenas favor, tardes. Solita, buenas tardes. Sí. Hola, Dania. hola, Zoilita. Un abrazo a todos, un Un abrazo para abrazo, mi todos. querida. Sí, fíjense que una de las experiencias de lo que decía el licenciado es concientizar al director, empezar desde ahí, trabajar de la mano con el director. Miren, esa es una clave. Mis compañeras conocen mi forma de trabajar, pues somos compañeras con Vania y varias de las compañeras que estamos aquí.
Una de las claves es concientizar al director sobre sobre el trabajo que se va haciendo y nosotras como docentes de educación especial tenemos que convencerlos con nuestro trabajo y con nuestro ejemplo. Esa es cuestión y es cuestión de actitud, es cuestión de actitud, pero actitud positiva y el amor que nosotros tengamos a nuestro trabajo. Yo siempre digo que qué alegre es ir a traer el cheque al cajero, ir a traer los billetes al cajero. Es una situación alegre ir a traer nuestro esfuerzo, pues. Pero más alegre es cuando lo vamos a recoger, vamos a tener nuestros billetitos, pero sabemos que eso ha sido ganado con mucho amor, ¿verdad? Entonces, una de las claves es trabajar de la mano con el director, hacerle conciencia, empezar desde ahí de que nosotras tenemos un trabajo y tenemos que demostrar nuestro trabajo con actitudes positivas hacia los niños y de la mano con los padres de familia, hacerles conciencia, sensibilizar a nuestra población. Es cierto, encontramos docentes y no dejaron de mentir todos los compañeros docentes que estamos aquí, de que son negativos, ¿verdad? Yo tuve la experiencia de una compañera y hay varios compañeros, como dos, tres compañeros de aquí de la escuela que no me dejarán mentir que son de mi escuela, que una de las compañeras dijo una vez, ojalá que nunca me toque una adecuación curricular. Es una actitud negativa, pues, totalmente. Yo le dije, mira, le dije, yo, ¿tenés hijas? Vas a tener nietos y no sabe uno que le viene el futuro, ¿verdad? Es una actitud negativa de un compañero, pero yo creo que la clave es la concientización de la comunidad educativa y dar nosotros el ejemplo y trabajar de la mano con dirección y trabajar uno con los compañeros que realmente quieran trabajar. No podemos convencer al 100% de Yo le dije a compañeros la Mónica en la Garay, escuela, pues, pero sí podemos trabajar de la mano con los compañeros que realmente quieren trabajar la inclusión educativa. Nosotros en la escuela estamos en un proceso de inclusión, que pues yo ya tengo 16 años de estar en esta escuela, en este proceso, y podemos decir que todavía vamos en camino. Así que felicitaciones, Vania, las experiencias son grandísimas y felicitaciones. Gracias, licenciado. Gracias, Oilita, por el aporte. Yo creo que es muy valioso eso de que las autoridades, sobre todo el director, que es la autoridad de la escuela, tenga conciencia y apoye, ¿verdad? Y sin embargo, pues hay casos en donde desde ahí también va a haber en algún momento tal vez desconocimiento o miedo o el asunto de no sé si vamos a poder realmente hacer un buen trabajo y entonces como no sé y está el prestigio de por medio, mejor no, mejor sigamos como estamos. Y hay muchas cuestiones que pasan, ¿verdad? Que suceden. Y pues sí, creo que un punto importante es eso, ¿no? Ahora, pongámonos en ese caso, en el caso de que el director, nosotros o la directora, pues contamos con ese apoyo, con ese aval, esta directora y este director también sienten la necesidad y dicen, vamos a hacer, vamos a buscar que haya inclusión educativa. Vamos a encontrar, a gestionar recursos y vamos a hacer las gestiones con el Ministerio de Educación para que en las escuelas funcione un CREI, ¿verdad? Un centro de recursos para la inclusión, y vamos a ver que haya una maestra de recursos que pueda apoyar los procesos de inclusión en la escuela. Y bueno, digamos que se da eso. Y pues cuando el director y la directora empiezan esta labor de ver por dónde vamos a comenzar esto, ¿cuál sería entonces ese segundo paso, digamos, o ese paso que podrá empezar a generar que esta escuela pase de una educación eh, que es segregada, que por características ya tradicionales, pues segrega, o que no tiene las condiciones,
ni, ni de preparación intelectual, ni de recursos físicos. eh, Ahí se va a empezar a topar con una serie de desafíos. O sea, estamos las maestras o los maestros con la directora, con el director, y ya somos una unidad. ¿Cuál será entonces ese primer paso para poder decir, nuestra escuela abre las puertas a la inclusión? A ver, quién opina? ¿Quién sigue? A ver, por acá María Auxiliadora dice, creo que un factor determinante es el miedo y la falta de compromiso. Eso es muy cierto, ¿verdad? Eh, Importante la actitud, es base, dice maestra Vicky. Nos dice por acá Evelyn Méndez, hay que ver que los CREI ponen todo el recurso económico de su bolsa y aldea tan lejanas como que gastan 100 quetzales de pasaje. No podrían quedar un aporte económico para viáticos. Es que uno hace humanamente lo posible, pero a veces solo la gestión no basta. Sí, yo siento que hace falta mayor cobertura de CREI, ¿verdad? Y sí, yo admiro el trabajo que se hace y que las maestras de CREI hacen para poder apoyar estos procesos de inclusión. A ver, ¿cuál será entonces ese, ese primer desafío? O sea, ¿hacia dónde podríamos llevar entonces, Vania, esta, este proceso para que haya un pequeño paso hacia la inclusión en las escuelas? ¿Qué piensan ustedes? Dice, felicito a Vania porque a pesar de la falta de recursos, el mejor recurso es ella. Y lo subrayo, el mejor recurso es ella, por su entrega y amor Así hacia es. todos, los niños y niñas, no importando el grado que estén cursando, ella está dispuesta a apoyarlo. A ver, ¿qué dice Vania? ¿Qué dicen las compañeras? Queda abierta esa Bueno, pregunta. Sí. para mí el primer desafío es con nosotros mismos. Ujú, Seamos maestras de aula regular, seamos maestras de educación especial, que somos mínimas. O sea, que el programa de aulas inclusivas o de escuelas inclusivas es mínimo, ¿verdad? Si nos vamos a basar solo en este programa, es mínimo. Para que verdaderamente haya cambios, ¿verdad? Son todo el resto de escuelas las que deben ser incluidas y por ley ya, o sea, los niños, todos los niños tienen derecho a estar en una escuela y a recibir educación, pero va a empezar por uno mismo, sea el director, sea el supervisor, sea la maestra regular, incluso sean los padres de familia, ¿verdad? Porque han sido en muchos casos los padres de familia los que han insistido no en una escuela donde haya un aula inclusiva, sino que el niño tiene derecho a estar en la escuela de su comunidad y que han hecho lo posible o lo imposible para que sean aceptados ahí. Y ahí se inició el proceso, ujú, ¿verdad? No es sencillo, por supuesto que no es sencillo, pero va a empezar siempre por uno mismo, sea en el lugar en el que esté. ¿Verdad? Porque no nos podemos basar solo en los CREIs ni en las escuelas inclusivas, porque somos muy poquitos, ¿verdad? Y ujú, ahorita, gracias a Dios, pues lo primero es que puedan estar en la escuela, ¿verdad? ujú, Y depende de una decisión que va enlazada con nuestro estado de conciencia, ¿verdad? Y que muchas veces pasa por esa experiencia de que ha llegado a nuestra vida alguien con alguna necesidad específica, ¿verdad? Porque lo he visto en muchos casos, ¿verdad? Por más que tenemos 15 años, 16 dijo Zoilita, también reconozco el esfuerzo de todas mis compañeras, ¿verdad? Que están acá. Bertita, Zoilita, no sé quién es más. No puedo ver, perdón, pero no puedo ver. Y que Carmen creo que está por acá, Carmen Calderón, ¿verdad? también. Algunas de ellas ya jubiladas, ¿verdad? Y que hemos aprendido juntas y que las admiro y que de ellas he aprendido muchísimo, ¿verdad? Pero por más que concienticemos, por más que nos hagamos piruetas y lo que sea, mientras esa persona no esté preparada,
no académicamente, sino mental, espiritual y en un estado de conciencia. Y que muchas veces eso solamente lo da el vivir una experiencia de discapacidad en sus propias vidas. Yo ya lo he visto en mi escuela, ¿verdad? No voy a hablar de casos específicos, pero sí, eso ha sido lo que más ha apoyado, ¿verdad? Cuando tenemos una experiencia cercana, y es lo que le digo a muchos padres, ¿verdad? De la comunidad que a veces dicen, ay, ese niño tiene discapacidad, mejor no debería estar aquí, tal vez estaría mejor en otro lado, ¿verdad? No sabemos, y a los niños en los talleres también quedamos, ¿verdad? No sabemos. Y vamos a tener hijos, nietos, primos. Y entonces salen ahí, va, sí, yo tengo un primo que tiene síndrome de Down, ¿verdad? Yo tengo una prima que no oye, ¿verdad? Entonces ya se va formando esa conciencia, ¿verdad? Como dicen, no es lo Pero va a mismo, ser de los pequeños esfuerzos. dicen que no es lo mismo verla venir que tenerla encima, ¿verdad, Dani? Así Mira, aquí es, tenemos así es. dos personas que tienen levantada la mano y luego vamos a leer los comentarios. Le vamos a dar la palabra primero a Nidia Méndez y después a Florestra. Adelante, Nidia, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Nidia. Pues mi gran admiración para Vania, mi amiga, mi colega, mi mentora, ¿verdad? Pues yo con la experiencia que tengo de varios años de trabajar en la escuela, lo que todos están opinando varios ahí, la concientización, ¿verdad? Se ha hecho bastante. Al principio, yo como que estaba peleada, ¿verdad? Porque no comprendían lo que nosotros queríamos con los niños con alguna discapacidad o con una dificultad de aprendizaje. Y al final yo pienso que los esfuerzos han sido bastantes, ¿verdad? En la que el docente que quiere ser inclusivo, lo va a hacer con el recurso, con lo que tenga. Vania ha sido para mí un gran ejemplo. No se le ha dado una aula, recurso de verdad digna. Yo lo reconozco, yo siempre he tenido eso en mi corazón, pero no se puede hacer más. Ella lo sabe, ¿verdad? Siempre estamos, pero ¿por qué esto? Pero ya cuántos años de estar ahí, ¿verdad? Y tenemos que verlo, tenemos que sentirlo para poder apoyar a las maestras que de verdad, eh, yo en mi caso, hasta con más alegría recibo niños con discapacidad. Yo sé lo que es despreciar a una madre y a hijos con discapacidades. Yo lo sentí en carne propia. Entonces, cuando pasa algo así, a mí de verdad me resuena mucho, pero hacemos lo posible por tener a estos niños incluidos con amor, con paciencia, con entrega de verdad. Y como les digo y les repito, gracias a Vania también he aprendido mucho de ella, pues hemos sido las dos. Ahí sí que aquí nos vamos y no nos baja nadie, ¿verdad? Felicitaciones, mi gran amiga, ya sabe que la quiero mucho. Y gracias, licenciado, por esta oportunidad. No, pues muchas gracias, Nidia, porque su aporte es muy valioso en cuanto a que este desafío, esta lucha, es una situación que ha llevado a un éxito y a una oportunidad de aprendizaje para muchos niños y niñas, y pues que es un ejemplo que podemos seguir en otras escuelas y en otros espacios, ¿verdad? Gracias. Licenciado, quiero destacar que Miriam Menéndez es una de mis compañeras en aula regular, Sí, ¿verdad? Que tiene, y aparece por ahí en algunas fotos, ¿verdad? qué Eh, alegre. Y aquí está todo le digo que es- tiene cantidad de fans usted o de amigas que están aquí presentes siguiéndola. y destacar que hemos ido por ese proceso de vida, no solo como maestras, sino que con todas, creo yo, pues, ¿verdad? Eh, no estamos como maestras para enseñar, sino también para aprender, Ujú. ¿verdad? Yo aprendo de las madres, aprendo de las compañeras, incluso de aquellas que han sido más duras, ¿verdad? Antes decía yo, ay, no, mejor que hablaba con la directora, mejor que a este niño no le toque tal maestra, ¿verdad? O que a tal maestra no le toque tal niño.
y ahora he ido comprendiendo que el universo tiene su sabiduría y que lo que tenga que hacer será, y que también Fíjese, los padres tienen que asumir su papel y su liderazgo para hacer los cambios que haya que hacer, ¿verdad? fíjese, Los niños Vania, que también como una maestra tienen que hacer los cambios. exactamente, Vania. Fíjese, una cosa clave que usted está haciendo entrever, y ya con el que está acá, sus compañeras, Zoilita, Bertita, pues es que ese cambio que usted está diciendo de actitud, ¿verdad? Comienza por ese sentido de amistad, de compañerismo, que va a ser una gran diferencia. Porque si yo como maestro de educación especial o como maestro de CREI o como aula de recursos, como sea que se denomine el lugar en donde estoy, no tengo la actitud, ¿verdad? De compañerismo, de empatía, de contagiar de esa alegría y ese entusiasmo, pues desde ahí, de repente, no estoy dando un paso que es importantísimo dar en este proceso de toma de conciencia, ¿verdad? Eh, y es como lo que va a generar ese ejemplo que va a ser contagioso y que va a empezar a generar que pueda haber un cambio. Entonces, yo siento que un primer paso, si me lo permiten, que podemos dar es ese cambio, pero tal vez sí es muy importante que haya actualización docente, como nos dice Soelita Pereira, pero y que vayamos sensibilizando a los compañeros. Pero el primer paso es eh, darnos cuenta de que todos somos seres humanos, que tenemos los mismos derechos, que deberíamos de tener entonces también las mismas oportunidades y abrirnos entonces a compartir. La inclusión en primera instancia no tiene que ser forzosamente académica, no forzosamente es intelectual. La inclusión comienza desde la apertura social, cuando nosotros nos abrimos a aceptar que todos somos iguales en dignidad y en derechos y debemos tener esas mismas oportunidades y nos abrimos a la comprensión, al amor y a la aceptación de los demás tal cual son, sin importar sus diferencias de capacidades, etcétera. En ese momento comenzamos realmente la inclusión. Cuando el niño y la niña se sienten cómodos, usted decía algo bien interesante, los niños quieren llegar a la escuela, ¿sí? Quieren llegar a su aula. Cuando se sienten cómodos, cuando se sienten tomados en cuenta, cuando se sienten que están participando, aunque tengan mucha dificultad con matemática, con lectura, con lenguaje, con expresión, pero si son tomados en cuenta en igualdad de condiciones y se mantiene esa actitud de respeto entre todos, y de consideración a las necesidades de cada uno, desde ahí estamos hablando de un buen paso y un primer gran paso para la inclusión. Vamos a escuchar a Flor y luego a Gaby López, ¿de acuerdo? Y después leemos los mensajes que tenemos por aquí. Adelante, Flor. Buenas noches a todos. Primero, pues mis felicitaciones, Vania. De verdad que em, te admiro todo el trabajo que has hecho y es un trabajo, pues, cuando se hace con amor no es difícil, pero sí lleva un proceso, ¿verdad? Y, y pues también quiero hacer mi comentario con respecto a los desafíos que estábamos hablando. Es difícil reconocer que en la primaria, en las escuelas públicas, son pocos los profesores o docentes que están formados para poder trabajar con niños, ¿verdad? Con diferentes capacidades. Nos damos cuenta también que, como dices tú, de la primaria ya no pasan. Y siento que también es importante que nuestras autoridades conozcan de que también estos niños tienen derecho a una vida laboral en un futuro, porque ya no pasan de sexto, ya no llegan a básicos y ya no pueden sacar un bachillerato. Y entonces, ¿qué va a ser de ellos en la vida adulta? ¿Verdad? Cómo ellos se van a desarrollar, cómo ellos se pueden alimentar ya en la vida adulta. Entonces, sí siento que es un desafío muy grande que tenemos
todos, ¿verdad? Porque no solo es algo de nuestro trabajo como docentes, sino también de nuestro trabajo como personas, como hermanos, como, eh, no sé, acompañantes. Hago este comentario porque pues sí, como dicen, ¿verdad? No es lo mismo trabajar con niños con dificultades a tener a alguien más cercano, ¿verdad? Yo tengo un sobrino que es autista, eh, que es para mí mi tesoro, es muy especial, ¿verdad? Pero sí también me pongo a pensar en eso, buscando como que las herramientas para saber, o sea, para poder ayudarle en todo lo que él necesita, ¿verdad? Porque aprenden de diferentes formas y tenemos que ser preparados, tanto ayudarle a ellos como a los demás. Entonces, pienso que sí es como que bueno tal vez apuntar nuestras ideas, nuestros futuros proyectos que podamos tener para, para poderlos poner en práctica, buscar instituciones que nos apoyen, ¿verdad? A ver no solo a los niños de primaria, a los niños de preprimaria, sino que también a ver cómo estos niños logran trascender a básicos y a un bachillerato. Conozco también una niña con síndrome de Down que es maestra de niños de síndrome de Down, porque sus padres han podido darles ese acompañamiento y además económicamente están bien. Entonces le han pagado un colegio un poco más caro para que ella pueda desarrollarse de esa forma, ¿verdad? Pero nuestros niños del sistema público no tienen esa oportunidad. Entonces nos vemos en esa obligación de dejarlos, como dices tú, el esfuerzo que se hace en toda la primaria se queda ahí, pero ya no hay otro. No, ya no hay otro camino más. Entonces, sí pienso yo que podríamos ver esas pequeñas ideas, apuntarlas, ¿verdad? Que se puedan convertir en futuros proyectos para que estos niños logren trascender de primaria a básicos y un diversificado. Gracias, Flor. Excelente. Yo no sé si esté por aquí nuestra compañera Elisa Mazariegos. Creo que es Mazariegos su apellido. Elisa Palma Mazariegos. De repente ella dentro de un rato nos puede decir qué está haciendo, porque ella tiene un programa de panadería en una escuela de la zona 11 que está preparando a los niños y las niñas con alguna discapacidad para que puedan ser productivos. Si está por ahí, pues de repente nos comparte un poquito su experiencia. Le damos perdón, Vania, el comentario para que le demos la palabra a Gaby. Sí, licenciado. Definitivamente que es lo que necesitamos, ¿verdad? Si no a un nivel, como decía la compañera, de que puedan sacar el básico o bachillerato, pero sí en algo técnico, en lo que ellos en el futuro puedan desenvolverse, algo práctico y tener un sustento, porque sus padres no van a ser eternos, ¿verdad? Entonces necesitan desarrollarse. Ahí podemos ver en las fotos, ¿verdad? Parte de la experiencia, de ahí está la profesora Nidia Menéndez con uno de sus estudiantes y también ese apoyo de otros niños, ¿verdad? Eso es algo muy valioso. Esos compañeros tutores que les llamamos a veces o tienen otros nombres, pero que también es parte de ese proceso de inclusión, ¿verdad? Cuando los propios niños son capaces de decidir ayudar a otros, ¿verdad? Porque reconocen que hay una necesidad y aprenden a respetar esas diferencias. Sí, sí, sí. Bueno, hay que ver que idealmente qué bueno sería que todos los niños y niñas pudieran tener este soporte y esta oportunidad de continuar desarrollo académico a nivel de básico, de diversificado, incluso llegar a la universidad, ¿verdad? Como tenemos a Pablo Pineda o qué sé yo, casos excepcionales, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos que tener claro de que no todos nuestros niños y niñas con discapacidad van a poder tener la facilidad de poder continuar estudios a un nivel de diversificado formal y poder tener entonces también herramientas que los preparen para la actividad laboral, que los preparen para la vida, es muy importante, ¿no? Y pues eh, tener también esa apertura a que hayan centros o actividades en donde los niños y niñas de también recursos limitados puedan acceder a tener herramientas prácticas que les ayuden a poder eh, ser productivos y tener una organización que les permita ser lo más independientes posibles durante su vida adulta, ¿verdad?
Vamos a escuchar a Gaby y por ahí estaba Carla Elisa, que tenía su micrófono abierto para que la escuchemos también. Gaby López, la escuchamos. Hola a todos, buenas noches. Eh, Recientemente me voy conectando, solo quería hacer una pequeña aportación. Eh, lo que decía Vania, tengo muchos años de conocer a Vania y mi hija es la sobrina de Vania, precisamente por eso es como mi hermana. Y el año pasado yo le expresaba a ella mi preocupación por el caso en específico de mi hija debido a la maestra que tenía, que habíamos tenido algunos desafíos. Eh, y voy al punto en el que quería llegar. Si bien es cierto, el universo le pone a uno, y eso era lo que aprendíamos con Vania, algo teníamos que aprender, algo teníamos, como mamá, algo tenía que ver ahí que hacía resistencia, el aplicarnos a hacer ciertas cosas que de repente no habíamos logrado hacer, pero la frustración, la impotencia, el refuerzo negativo de manera constante, diario, el que se le indicara que no podía trabajar a tiempo, que era diferente al resto de los niños, que, que era incapaz de poder hacer algunas cosas, a mí como mamá, en lo personal, me hizo llorar en muchas ocasiones, me hizo sentirme impotente también, pero al mismo tiempo, hablando de lo que el universo le enseña a uno, me hizo querer esforzarme y conocer muchas cosas más. Fui a dar a un seminario nacional con capacitadores internacionales sobre autismo, cosas así, veía algunos signos por ahí, o algunas señales, llevé mi mente bien abierta a poder aprender y de ahí surgieron algunas otras ideas para poder llevar un proceso con mi hija. Eh, Aprendí algo bien importante que creo que todos ustedes ya han de saber como maestros y como educadores, porque también soy profesora en educación especial, especializada en estimulación temprana. Eh, Aprendí que un maestro puede marcar tanto positivo como negativamente a un niño. Este año hemos visto una diferencia significativa. Le cambiaron de maestra a mi hija, ya había pasado de nivel. Ustedes saben que en el preescolar la situación, ahí está mi hija, dice, en el preescolar. Ven, ven tú aquí, ¿quieres ver a tía Vania? Eh, eh, Hemos visto un cambio significativo. La maestra usa mucho la inclusión. ¿Qué manda? Bueno, y gracias, amor. Y resulta ser que todo aquello que no se logró el año pasado se logró en menos de un mes en este año. Eh, Trabajamos a tiempo, logramos trabajar igual que los demás niños. No hay ninguna diferencia entre todos los niños. Se trabaja en base a lo artístico. Todos los días el trabajo es excelente porque cada niño hace su mayor esfuerzo, entonces es excelente, ¿verdad? La maestra es la que creó los libros estos que sirven para colorear que ustedes ven en la librería Progreso, que tiene los dibujos así bien grandotes al inicio y luego todo lo demás es de trazos y de colorear. Y he visto cómo la responsabilidad de mi hija ha cambiado. Ella recuerda en las tardes que tiene que hacer tareas, ella recuerda que tiene alguna asignación que cumplir, ella se levanta, se levantó los primeros días muy emocionada que quería ir a la escuela. Y obviamente en mi caso eso me motiva a mí un montón también. Entonces, sí es cierto que nosotros, y comparto completamente lo que dice Vania, nosotros como papás tenemos que hacer nuestra labor también. Yo como maestra, que soy la instructora de estimulación temprana ahí en la escuela de mi hija, hago mi labor. He visto patrones muy marcados en donde los niños ya están clasificados, no tienen capacidades diferentes ni nada, pero ya están clasificados en el tonto, en el inquieto, ¿cómo se llama? O sea, ya tienen una etiqueta en la frente. Ah, era tal, sí, él es así, ¿verdad? Ya, él ya es así, con él ya no se puede trabajar. Y he visto cómo algunos de los maestros, especialmente los que tienen a cargo la institución, les han levantado la voz diciéndole que no pueden,
y etiquetándolos. Entonces, todo sirve para bien, todo aprendemos, pero también debemos de tener mucho cuidado a la hora de etiquetar. Conozco un caso de alguien que nunca se le diagnosticó. No, los papás no sabían que era nada de todo este proceso, ¿verdad? Universitario, estudiando maestría, con un trabajo de alto rendimiento, eh, haciendo muchas cosas que de verdad uno no se imagina, tal cual como la maestra de niños con síndrome de Down, que le han enseñado a uno que eso es imposible y no es imposible. Muchas veces también el no dar un diagnóstico puede llegar a hacer que las personas surjan y aunque no entiendan por qué les cuesta un poco más que los demás, no han sido etiquetados. Es el punto al que quería llegar. Las etiquetas dañan significativamente el desempeño de nuestros alumnos, de nuestros hijos. Gracias por la oportunidad. Felicidades, Vania. Yo estoy muy orgullosa y me siento muy privilegiada de tenerla en mi vida, de poder compartir y aprender. Consulté con ella 2 veces el año pasado en mi desesperación como mamá y ella me regaló un norte y mucha paz y tranquilidad. Y mandé unos videitos. Y le mando unos videitos, dice ahí su sobrina. Es que Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, Pues gracias. muchas gracias a usted, Gaby. Vani. Lo importante, ¿verdad? De ese, de cómo los desafíos de lo que ahora hablamos, en realidad son las barreras, ¿verdad? Y cómo todo depende de la actitud. Y no podemos cambiar la actitud de las demás, solo la nuestra. Y eso va a hacer que quizás los demás cambien su actitud, ¿verdad? Así que ya para, no sé si hay más manos levantadas, más dudas, más opiniones, Tenemos, solo sí, terminar con esto, licenciada, para si hay sí, más opiniones, ¿verdad? Creo que la clave de todo, de cualquier cosa en la vida, y no digamos en este caso, ¿verdad? Yo también he sido tocada y transformada por la institución teresiana, que es donde actualmente también estoy pues como voluntaria, como colaboradora. Y hay unas personas acá también creo escuchando, eh, con Pedro Poveda, que fue un sacerdote, pedagogo español, ¿verdad? Y que fundó la institución teresiana y de ahí hemos aprendido como todos somos educadores, ¿verdad? Como madres, como colaboradores en la escuela, el conserje, la cocinera, todos somos educadores, ¿verdad? Y la clave para mí de todo es el amor, ¿verdad? Con amor se enseña, con amor se educa, con amor se hace todo lo bueno. Una de las grandes frases de las miles que nos dejó Pedro Poveda, ¿verdad? Y estamos en el movimiento socioeducativo y tenemos mucha literatura acerca de esto de hace más de 100 años, en los que ya para él la inclusión de alguna forma era algo que tendría que ser natural, ¿verdad? Y que iba más, y que va también por ese ponernos en los zapatos del otro, ¿verdad? Que usted también lo ha dicho muchísimas veces, licenciada, esa empatía, ¿verdad? Con los padres de familia, cómo se siente ser padre de familia y que le estemos insistiendo en que queremos un diagnóstico, ¿verdad? O que vaya a las terapias y la persona tiene que trabajar, ¿verdad? Y tiene que tortear, en fin. Pero es difícil el lado de cada quien, pero un poquito de amor hace la diferencia, ¿verdad? Y gracias a todos los que están aquí por el amor y gracias, licenciado, por es incluirme en esto. Es un gran regalo para mí. es algo importantísimo, ¿no? Sin amor, nada realmente tiene el efecto que te debería de tener, ¿verdad? Y el amor va dando también la luz de hacia dónde dirigirnos para lograr que, y lo que se hace con amor da buen resultado. Ahora bien, también es importante, como lo hacen ver las compañeras por acá también, ¿verdad? La formación docente, la capacitación, el contar con recursos, el contar con técnicas, el buscar medios y favorecer que haya una mejoría del aprendizaje. Pero todo eso de la mano, por supuesto, de esa
educación socioemocional, ¿verdad? De ese contacto humano, de esa empatía, de ese amor, sin el cual podrá haber demasiada ciencia y mucha técnica, pero que en realidad no va a ser el resultado porque no estamos hablando, no estamos tratando con robots, ¿verdad? O con cosas, ni con números, sino con seres humanos, ¿verdad? Pues vamos a leer, aquí está la mano levantada de Marlene Coronado, pero vamos antes de darle la palabra a leer algunos de lo que han escrito aquí en el chat las compañeras. Sandra Maribel dice, buena noche, gusto, gracias, saludos a Vania, gracias por tus aportes enriquecedores. Soy directora de una escuela, dice. Desde mi experiencia, los enlaces que están desde la departamental son claves en que trasladen la información. Muchas veces son electos porque son afines a supervisiones, pero no porque exista conciencia de la importancia de la educación inclusiva. Hace falta el compromiso de Mineduc, dice Blanca Fuentes. Bertita Mendoza dice, después del proceso de sensibilización del que nos hablaba Zoilita, y concientización al personal docente y administrativo corresponde la socialización del marco legal que respalda a todos los estudiantes con necesidades específicas de aprendizaje, ya que no es algo opcional, sino acuerdos a nivel internacional que deben cumplirse. Es eso por mencionar algo. Muchas gracias. Y miren, y que me parece algo tan interesante y tan bonito que hemos aprendido de que ya no estamos hablando de necesidades especiales, sino estamos hablando de necesidades específicas. Y que me hace sentir muy satisfecho que ya los compañeros y compañeras estamos haciendo también ese traslado de nuestro vocabulario para ser más empáticos también, ¿verdad? Especiales somos todos los seres humanos, todos tendríamos necesidades especiales, o educativas especiales. Sin embargo, no vamos a tratar de las necesidades especiales, sino de las necesidades específicas que cada niño y cada niña necesita para poder aprender. Que el niño necesita eh, un apoyo auditivo o un apoyo visual o un apoyo sensorial de diferente tipo, o necesita que se le seccionen las tareas. Esas son ayudas específicas, no especiales. Y qué bueno que ya empezamos a cambiar. Y ojalá pues poco a poco se vaya permeando a que las carreras ya no se llamen de educación especial, sino de educación específica o de educación a las necesidades específicas. Y que hablemos cada vez más de inclusión, que cada vez menos hablemos de adecuaciones curriculares, porque ya no son necesarias cuando los ambientes son verdaderamente inclusivos y todos los niños están disfrutando de los recursos para poder seguir aprendiendo sin necesidad de tener que hacer adecuaciones. Entonces, todas esas cosas son cosas que vamos a ir que vamos aprendiendo y que nos están haciendo ser ese fermento, esa masa crítica, digo yo, que va a empezar a generar el cambio de nuestra sociedad. Leonor dice, muy interesante, yo atiendo primer grado, me está ayudando actualmente en los talleres, solo que ando en otra reunión, pero ando con mis audífonos, así que bueno, que me alegra que esté al pendiente a pesar de que anda con multitareas. Licenciada Leslie dice, gracias por sus aportes, licenciada Vania y licenciado Francisco, me gustaría que pudieran compartir con mis docentes que tienen niños con discapacidad y escucharles. Puede ayudarles porque lo viven día a día en las aulas y podrían ser ejemplo para ellos. Pues con mucho gusto, de repente alguna vez podemos. Porque sería bueno, licenciada Leslie, que usted invite a sus maestras y maestros a que pertenezcan al grupo de neurocoloquios. Así quienes estén con la conciencia, pues van. Licenciada Carla Palma dice, admirable el trabajo de Vania. El amor y el deseo de servir nos mueve antes los desafíos que se presentan. Gracias a Dios siempre llegan ángeles de apoyo para conseguir recursos para nuestros niños y crear un ambiente más agradable y con oportunidades de vida. Muchas gracias, Vania. Dios te bendiga. Somos compañeras de batalla con amor por la inclusión y hacer valer los derechos de nuestros niños. Licenciada Lizeth Brand dice, licenciada Vania, felicitaciones, bendiciones por esta noble entrega, dando la mía extra. ¿Qué más que con su ejemplo amor a los niños? Adelante. De nuevo, le decía Leslie Serna, dice, yo en lo personal apoyo a los docentes y busco año con año ayudarles no solo con las adecuaciones, sino a darles continuidad a las adecuaciones. Incluso
Cada año busco los espacios de becas para poder apoyarles, pero creo que no es suficiente. Por eso hago la invitación a ustedes que pueden ayudarles mucho. Xiomara Marquín dice muchas bendiciones, que Dios te ilumine para seguir tan bondadosa misión, te siga regalando amor y pasión por lo que haces. Dali, ¿cómo ha evolucionado la política de inclusión en los documentos de gestión de su institución en los últimos años? Es una pregunta que sería interesante que pudiéramos contestar, ¿ves? ¿Ha evolucionado la política de inclusión en documentos de gestión en los últimos años? Vamos a continuar leyendo y nos quedamos con esa pregunta por ahí para contestar. Buenas noches, ¿me podría compartir el link? Ya está el link de asistencia. Evelyn dice, me gustó mucho esta capacitación, bueno, muy buena información real de lo que se vive diariamente en nuestro diario vivir. Algo teníamos que aprender y así pues se captó la idea. Ojalá logremos que los docentes, vamos a ver, que logremos como docentes CREI seguir esforzando este proceso. Muchas gracias por sus ideas y más por su inclusión comunitaria. Lo que no hemos logrado, hagámoslo mejor en nuestros procesos. Deli pregunta también, ¿qué recomendaciones se ofrecerían a instituciones educativas en temas de inclusión? Eso creo que sería para finalizar, ¿verdad? Las recomendaciones que podemos dar. Pedirte baña, dice Sandra Maribel, ya que estás más involucrada en este tema de inclusión, si puedes incidir para que permitan participar en los talleres sin elección a dedo, que las invitaciones sean abiertas, pues como tú indicaste, muchas hemos tenido que sanar heridas para despertar la conciencia. Yo salí de las 6 de mi jornada laboral, pero como parte de mi autoafirmación estoy aquí, eh, agradecida por los aportes y como parte de mis responsabilidades compartir con las demás compañeras docentes, quiero también, eh, vamos a ver, quiero seguir informándome. También apuesto por las alianzas estratégicas que son claves para despertar conciencia. Y Gabriela Reynoso, por último, dice, buenas noches, es primera vez que entro, me interesa, muy interesante, me comentaron que hay que pagar. No, no, no hay que pagar, eso no es cierto, Karen, es gratuito. Aquí estamos todos porque queremos y con mucho amor, como dice Vani. Y pues vamos a escuchar a Marlene Coronado y después vamos ya a dar algunas recomendaciones y ver un poquito sobre los avances que han habido en estos procesos políticos, dice por ahí alguna compañera. Marlene, la escuchamos. Tiene la palabra Marlene Coronado. Muy buenas noches. Es un gusto poder participar de esta reunión tan linda, ¿verdad? Tan importante. Y solo para agregarles que pues yo tuve la bendición y la fortuna de poder trabajar en la Fundación Pedro Poveda. Hasta que yo llegué a la fundación, me di cuenta que realmente amaba trabajar con los niños con necesidades diferentes. Y y le doy gracias a Señor Blanqui, Señor Blanca Fuentes y a Señor Flor, que tuve la oportunidad de trabajar con ellas, que me abrieron las puertas de ese lugar y conocer a niños tan especiales como los que tuve el año pasado. Eh, yo hago mía esa frase que pusieron de Pedro Poveda, porque el amor es el que nos está moviendo para amar las necesidades de los niños, ¿verdad? Porque yo tuve que amar su necesidad para comprender y buscar una forma diferente de enseñarle a cada uno. Y de verdad estoy muy agradecida con Dios porque fue Él el que me llevó a ese lugar. Yo había trabajado anteriormente en otros lugares, 13 años trabajé, pero fue hasta ahí que llegué a la fundación que me di cuenta que se podía enseñar de otra manera. Y estoy muy contenta de participar también en estos espacios que ustedes dan para darnos más, eh, para hacernos entender mejor, ¿verdad?, las necesidades de los niños y, y seguir adelante con esta labor que se hace con ellos. Y gracias y que Dios los bendiga a todos por tomarse el tiempo de compartir también sus experiencias. Les agradezco mucho y feliz noche. Muchas gracias, Marlene. Gracias por compartir acá también y pues qué alegre que ha tenido la oportunidad de poder beneficiar
y enriquecerse con la Fundación Pedro Poveda. La escuchamos, Vania. Sí, licenciado y todos, bueno, vamos a ir por si ha habido algún cambio en en las políticas, decía, Sí, algo así. vamos a Ajá. buscar el Ha chat. habido un cambio, creo yo, desde mi punto de vista, en el lenguaje. Estamos intentando cambiar ese lenguaje, ¿verdad? Pero lamentablemente, sí, las leyes no han cambiado. Las leyes no se han actualizado. Las leyes nos siguen hablando de necesidades educativas especiales, discapacidad, o sea, ahí hay un gran vacío legal, digamos, en este momento desde mi punto de vista. Recomendaciones, pues habría muchas, ¿verdad? Pero primero abrir la mente y el corazón, ¿verdad? Desde el amor y desde la actitud, vamos a poder estar abiertos, uno, a ponernos en el lugar del otro y dos, a aprender, ¿verdad? Porque muchas de las que estamos acá, hay muchas muy profesionales, muy preparadas, pero ha sido hasta estando en la experiencia de tener el alumno con autismo, el alumno con discapacidad intelectual, o con discapacidad auditiva o con baja visión, que de verdad hemos aprendido cómo podemos trabajar con él o con ella, ¿verdad? Claro que nos tenemos que preparar mucho. Y ya decía la compañera Marlene, ¿verdad? Que no tengo el gusto de conocer, pero que hoy estoy conociendo, que trabajó en la Fundación Pedro Poveda, como dice ella, ¿verdad? Esa humanización de la educación, ¿verdad? Les cuento también, aprovechando que la Fundación Pedro Poveda tiene un proyecto en San Julián, en Chinautla, el proyecto Shahanaka Jalepaná, que, que tiene programas de ayuda a las escuelas públicas, ¿verdad? Con niños del sector que tienen escasos recursos, ¿verdad? Entonces, quizás más adelante podamos hablar sobre eso y desde ya también reitero una invitación que tengo para el licenciado, para que él también sea un facilitador pronto de un tema presencial y desde ya están invitados todos. Ya les haremos llegar la invitación y esperamos contar con ese profesionalismo y esa entrega y ese conocimiento que tiene el licenciado Luis Francisco también para nuestros proyectos, ¿verdad? Con Sandra, ¿verdad? Ella es directora de una escuela cercana también, en un asentamiento. Y sí, muchas veces ahí sí, yo soy una simple y humilde maestra de escuela, ¿verdad? Pero no, yo no podría incidir, ¿verdad? En que pero hoy lo podemos comentar, aquí hay autoridades también que muchas veces sí se elige capacitar a ciertas personas a dedo y tal vez esas personas después no comparten lo que aprendieron, ¿verdad? En mi caso y en el caso de muchas acá, pues estamos dispuestas a compartir lo que sabemos y lo hemos hecho, ¿verdad? Y a sus órdenes también, Sandrita. Y creo que eso eran las preguntitas. Ah, y también con Carlita, no sé si está por acá. Cervet también es una de amiga, aliada, ¿verdad? Tengo algunos niños que también se han beneficiado y favorecido del proyecto que ella ha planteado, ¿verdad? Que es ese apoyo técnico en panadería, ¿verdad? En el que los niños descubren junto a sus familias también, porque necesitan el apoyo de sus padres, ¿verdad? Tanto económicamente como para desarrollar esas nuevas habilidades, ¿verdad? Para poder prepararse, ¿verdad? Y tener esa ilusión de que pueden desarrollar quizás en el futuro algo laboral respecto a esto, ¿verdad? Y es el sueño de nosotras, ¿verdad? Que haya un después de la primaria, ¿verdad? Con estas desarrollo de habilidades técnicas para el trabajo con los niños que están saliendo del sexto primario y que han estado en un ambiente, digamos así, de camino inclusivo, ¿verdad? Creo que esas eran algunas de las inquietudes, licenciado. No sé si me Sí, perdí muchas de alguna. gracias. Yo creo que no. Eh,
yo, bueno, y creo que también el tema daría para muchísimo más. Ya se pasó hora y media, casi 2 horas. No se sintieron. Yo pues sí, siento como que hubiéramos de empezar. Qué Y hay bueno. muchas, muchas cosas más que podríamos nosotros estar abordando acá, porque cada uno de los puntos que usted tocó, insisto, quién entra y quién no entra a la escuela, la preparación docente, las condiciones para la inclusión, eh, la respuesta de la comunidad y de los padres de familia, eh, el asunto de los diagnósticos, y cómo dar diagnósticos y cómo establecer esos diagnósticos y las terapias dentro de un ambiente inclusivo. eh, Todos los asuntos de los apoyos interinstitucionales que tendrían que darse. O sea, cada una de esas situaciones que usted abordó son para hacer un tema completo. O Sí, sea, solo con eso podríamos hablar cantidad, porque hay muchísimo que hablar acerca de la inclusión educativa. ¿Verdad? Y tal vez el mensaje que usted pone acá, con amor se enseña, con amor se educa, con amor se hace todo lo bueno, tal vez sea el punto de partida. Porque cuando yo hacía esa pregunta al principio, ¿y qué es lo primero que podemos hacer? Pues sí, hay muchísimas cosas que podemos hacer en cuanto a movernos para buscar, eh, hacer gestiones con la dirección departamental, con nuestros docentes. Hay muchas cosas que hacer con los padres de familia, pero tal vez lo primero es empezar, como usted bien decía también, Vania, por nosotros mismos, ¿no? Por nuestra actitud, por nuestra empatía y por esa apertura social, porque la inclusión comienza por abrirnos a la aceptación de todos, simplemente. O sea, tal vez no tenemos recursos, tal vez los niños no tenemos cómo poder enseñarles de una forma eh, que satisfaga las exigencias de cada uno. Tal vez tengamos dificultades en cuanto a las instalaciones o a las estructuras, infraestructura. Habrán de muchas, muchas cosas que tendríamos que trabajar. Pero sí, al menos ese niño, esa niña y ese padre y esa madre de familia se sienten cómodos, se sienten respetados, se sienten valorados, se sienten validados, se sienten tomados en cuenta, se sienten partícipes de la comunidad. Ya con eso, ya estamos hablando de que hay verdaderamente inclusión. Aunque tengamos mucha dificultad para que el niño le vaya bien en matemática o que lea o que escriba, pero está en el aula, está participando, está sintiéndose feliz con sus compañeros y compañeras. Los compañeros y compañeras lo respetan, lo quieren, lo toman en cuenta, juegan juntos, se divierten. Y aunque ande en una silla de ruedas, los demás juegan fútbol con él. Eso es la inclusión, es que se sienta cómodo, que se sientan felices, que se sientan tomados en cuenta a pesar de sus discapacidades o no discapacidades y de sus necesidades específicas educativas. Todos somos parte de una comunidad y todos cooperamos y nos fortalecemos los unos a los otros para ir creciendo juntos. Al final de cuentas, ¿qué va a hacer cada uno en la vida? Eso, pues, vinieron cada quien con lo necesario para poder cumplir con la misión que vienen a hacer. El así es. apoyarlos para que puedan ir creciendo y desarrollándose y desarrollar sus talentos, pues es un deber, ¿verdad? Y comenzar por eso, pues, por la parte emocional de cada ser humano. Dice por acá Jacinto, de don Jacinto, el Ministerio de Educación no tiene un centro de formación para actualizar a sus docentes como es el caso de Singapur, donde cada año actualizan sus docentes. Pues sí, don Jacinto, hay esfuerzos aislados. El Ministerio de Educación sí tiene procesos de formación, apoyado también por ONGs. Por ejemplo, conozco el trabajo de algunas organizaciones como Pedro Poveda, por ejemplo, como la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, como PRODESA, como la Fundación Pestalozzi, etcétera, que sí tienen programas de apoyo y hay una cantidad que cooperan con el Ministerio de Educación para que haya procesos de formación. Pero tiene razón don Jacinto en que no existe que eso sea una prioridad dentro del Ministerio de Educación, que haya un eje central de formación docente, aún hace falta para que podamos. Y hay otras situaciones ahí más
por ejemplo, sindicatos y una serie de cuestiones que también, o otra harina de otro costal, que impiden a veces que este tipo de proyectos también eh, puedan eh, desarrollarse con éxito. Dice Zaira Mariela, muy importante la concientización de los padres de familia y maestros de escuela de niños regulares para la inclusión de niños con capacidades diferentes. Una observación, no existen las capacidades diferentes. Así para que estamos en ese asunto de cambiar nuestro lenguaje, ¿verdad? Existen niños con discapacidad, pero no con capacidades diferentes. Todos tenemos las mismas capacidades porque todos somos iguales como seres humanos. No somos diferentes en nuestras capacidades, pero sí podemos tener dificultades o discapacidad, o sea, una dificultad en el desarrollo de las capacidades, pero la capacidad ahí está, aunque no esté todavía desarrollada. Dice Evelyn, muy cierto, porque si no hay comunidad inclusiva, ni hay inclusión verdaderamente en centros educativos, exactamente. Pues decimos, hay veces que se habla de inclusión, pero la verdad es que no hay tal, ¿verdad? Y eso es una tarea de hormiguita que se va haciendo día con día. Vania, su mensaje último, por favor. Bueno, que solamente podemos hacer el cambio desde nosotros, ¿verdad? Eh, para iniciar con la inclusión es tomar el riesgo, aunque tengamos miedo, ¿verdad? Porque muchas veces queremos que las escuelas sean inclusivas, que los otros maestros sean inclusivos, pero va a ser algo muy personal. Si yo en mi aula fui capaz de aceptar a un niño sin saber qué iba a hacer con él, pero en el camino me di permiso para aprender, ahí estoy empezando a dar los pasos a la inclusión. Yo no puedo decir, el nombre del programa en el que estoy es Escuela Inclusiva con Docente de Educación Especial. Eh, pero mi escuela está lejos de ser una escuela realmente inclusiva, pero sí vamos dando nuestros pasos. Vamos dando nuestros pasos y hoy, después de 15 años, me siento satisfecha y feliz conmigo y con las personas que están a mi alrededor, ¿verdad? Porque les digo, no es que yo lo haya hecho, sino que hemos ido aprendiendo juntos, sobre todo con los padres de familia, ¿verdad? Porque, como decía señor Nidia, ¿verdad? Ese dolor ha llegado a ser mi dolor también, ¿verdad? Cuando rechazan a uno de nuestros niños, de nuestros estudiantes, o cuando los padres están pasando por ese duelo, ¿verdad? De cómo aceptar a su propio hijo. También ha sido nuestro dolor, ¿verdad? Entonces, creo que verlo desde ahí hace la diferencia, ¿verdad? Porque no son solo aprenderse los números hasta 100 o hasta 1000 y leer y escribir, ¿verdad? Cómo hacer entender a muchos padres que sus hijos tal vez no van a leer y escribir, pero que son importantes y que son capaces para otras cosas, ¿verdad? Entonces, ese sería mi mensaje y agradecimiento. Dar gracias cada día y hoy en especial, porque para mí es una celebración estar aquí con ustedes, ¿verdad? Con tanta gente que conozco y que no conozco. Hay gente que no conozco, pero hay personas que ya nos conocemos y que incluso somos amigos y amigas de hace muchos años, ¿verdad? Que tienen que ver con la educación y algunas personas que no, pero que les compartí la invitación y están aquí. Querida Odi, la quiero mucho. Y muchas más, seguramente que no logro ver, pero gracias por tanto amor, ¿verdad? Porque no solo es ser compañeras, colegas de educación, sino que también yo he estado en momentos difíciles o felices de ellos y de ellas, y ellas y ellos también conmigo, ¿verdad? Entonces, muy agradecida, licenciado, como le digo, jamás me imaginé que iba a Ujú. estar aquí, Mucha ¿verdad? modestia, Vania. Pues, No pues creo, están las otras experiencias de las compañeras también, ¿verdad? El caso ay, de ya Carla les Paz, tocará su turno también. ¿verdad? Sí, sí. Que también, como le digo, son admirables, ¿verdad? No es que hoy esté diciendo yo que mi experiencia sea la experiencia, sino que habemos muchas experiencias y que vamos haciendo quizás un poquito la diferencia, pero que creo firmemente que depende de cada uno y muy agradecida por todas las personas que han pasado
en mi proceso de sanación, ¿verdad? También, que hacen parte de lo que hoy soy y cada una sabe, ¿verdad? Y si no se lo he dicho, se lo diré en su momento, incluyéndolo a usted, licenciado Luis Francisco, ¿verdad? Que desde la pandemia nos sentimos acompañados y formados de alguna forma, mal dicho, pero bueno, que estuvimos acompañados, ¿verdad? Y estuvimos analizando tantos temas, incluso durante la pandemia, que quizás nos sentíamos más perdidos y solos, ¿verdad? Entonces, gracias por todo eso, licenciado, y gracias a cada uno y a cada una. Pues con mucho gusto. Solo voy a hacer una pequeña aclaración. Yo no estoy en contra de los sindicatos. Yo siento que el sindicato tiene una función muy importante de protección de los intereses de los gremios, para que quede claro, ¿verdad? Solo que a veces en esa protección que se hace del interés gremial, puede ser que no se tenga como la visión de poder dar, como decía por ahí, eh, creo que fue el plan, la mía extra, ¿no? O el poder tener un tiempo fuera del horario de trabajo para poder tener un programa de capacitación o cosas de ese tipo que si el ministerio lo pusiera como una alternativa, de repente podría haber alguna oposición. A eso me refería, pero no, por supuesto, tiene una función muy importante también el sindicato de maestros y pues se respeta su labor la garra con que ellos actúan en protección de los derechos también de los niños y niñas, que son objeto del propósito de la educación. Sí, Vania, perdón. Ay, para terminar, ya que mencionó los sindicatos, licenciado, perdón, pero también usted me ve así, tal vez muy dulce, así, pero también he sido un poquito, tengo el carácter un poquito fuerte, ¿verdad? Entonces mis compañeras saben que cuando se trata de luchar lo he hecho, ¿verdad? Y también estoy sindicalizada y sí, podemos reconocer muchas cosas que no estemos de acuerdo, ¿verdad? Pero yo, en lo personal, como le digo, es una cosa que pasa por mí, ¿verdad? Estando sindicalizada he recibido oportunidades para poder formarme con universidades de España, por ejemplo, ¿verdad? A través del sindicato y yo lo he aprovechado. Hay otras personas que no, ¿verdad? Entonces sí Pues sí. que ese es el problema quizás, ¿verdad? De repente es pues mi ignorancia, ¿verdad? En cuanto a eso. Y Ajá, gracias claro, por la corrección. pero yo en lo particular he recibido esas oportunidades y las he podido aprovechar. También en su momento estuve en la junta calificadora para una convocatoria, ¿verdad? Propuesta por el sindicato, ¿verdad? Y hice lo mejor que pude, ¿verdad? Y también hemos tenido muchas luchas como maestras de educación especial para dignificar nuestro trabajo y también para que nuestro programa tenga mayores recursos, mayor relevancia, ¿verdad? Ya. Porque creemos que por lo menos las escuelas que tengan este programa deberían tener mejores condiciones, pero no es así. Sí, Solo sí, les sí. gracias. Pues bueno, pues muchas gracias, Vania. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia, por estar aquí con este interés y con esta gana de enriquecerse y de formarse y de tener, aportar un poquito a la mejora de la calidad educativa que es tan importante en Guatemala. Dice Fernando Pichillá, gracias por compartir, todo lo bueno se hace con amor. Y Bertita dice, felicitaciones querida Vania por dar a conocer la realidad de los procesos de inclusión en el sector público. Gracias por el amor con que sirves, estoy orgullosa de ser tu amiga y gracias por ser del equipo de las valientes. Pues bueno, un abrazo. Si que podemos quitar la pantalla sería bueno, Vania, para que podamos despedir. La voy a quitar yo acá, así nos miramos todos. Y pues seguimos en nuestra tarea de miércoles a miércoles. Y pues, como digo siempre, me monto en un potro para que me cuenten otro. Y nos vemos entonces el próximo miércoles, primero Dios. Ah, no, perdón, el próximo miércoles no, porque es miércoles santo. Entonces sería hasta el miércoles de Pascua, en donde vamos a continuar con este proceso de formación docente. Les deseo entonces una semana santa que también les enriquezca de otras maneras, en su descanso, en su recreación, en su espiritualidad. Y pues
nos seguimos comunicando y compartiendo después de Semana Santa. Un fuerte abrazo a cada uno y a cada una, que la vida les florezca y vamos a concluir entonces esta noche. Muchísimas gracias, Vania. En realidad fue una experiencia muy enriquecedora esta noche. Hasta pronto. Gracias a usted, licenciado. Un abrazo a cada una y a cada uno. Mi aprecio y mi cariño siempre. Gracias por su amistad. Muchas gracias, licenciado. Dios Muchas lo gracias. bendiga. Feliz Feliz Semana noche. Santa. Gracias, don Feliz Jacinto. noche. Felicidades. Buenas Feliz noches. noche. Buenas noches a Buenas noches a todos. todos. Feliz noche. Hasta pronto. Cuídense mucho. Vamos a dar por terminada la transmisión. Buenas noches a todos, bendiciones. Igualmente, gracias. Feliz Semana Felicidades. Santa. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Cierro ahora la transmisión.